En el episodio de hoy tengo la oportunidad de hablar con Antonio, licenciado en Turismo y Publicidad y Relaciones Públicas. También cuenta con un máster en Negocios Internacionales impartido por la Cámara de Comercio. Antonio cuenta con más de una década de experiencia en el sector y además en los últimos años ha ejercido y ejerce como profesor de ciclos formativos en la rama de Comercio y Marketing, lo que también lleva implícito el ciclo formativo de Comercio Internacional. Antonio, bienvenido. Hola, buenas noches. Antonio, para poder empezar un poco la introducción, me gustaría preguntarte qué te motivó a iniciarte en el comercio internacional. Bueno, me motivaron varios factores, ¿no? Pero sobre todo la clave fue el irme de Erasmus. A partir de ahí, pues ya me entró el gusanillo del comercio internacional, las relaciones interpersonales pues, con gente extranjeras, el conocer otras culturas. Esos fueron más o menos mis inicios para iniciarme en el comercio internacional. Claro. O sea que fue, digamos, ese punto de inflexión para ti el tema del Erasmus, ¿no? Sí, porque anteriormente yo cuando estaba estudiando turismo, a ver, me gustaba el trato con gente extranjera, pero hasta que realmente no me fui de Erasmus, no me entró el gusanillo de lo que es enfocar mis estudios y mi carrera profesional al comercio internacional. Claro. Y una vez finalizado todo el tema académico en ese sentido, ¿cómo fueron tus inicios a nivel profesional dentro de lo que es el comercio exterior? Mis inicios, yo Mm, empecé haciendo las prácticas, fui becario, como la mayoría de mi generación, mm, en una famosa empresa de turrón en Gijona. Ahí hacía labores de asistente de exportación. Llevaba también cosas de página web, documentación, apoyo a las ferias. Después de ahí pasé a una empresa de mobiliario en Yecla. En esa empresa mm. empecé como asistente de exportación, pero fui ascendiendo y llegué a Export Manager. Y después me dejé la empresa, monté yo una empresa, estuve de autónomo también haciendo cosillas de comercio internacional y estuve en otro departamento de exportación de mobiliario exterior en Castalla. Y después Claro. ya me dediqué a la docencia. Mm. Y antes comentabas al principio el tema de tu primer, de tu primer puesto laboral, ¿no? Entiendo, ¿ese puesto laboral estaba vinculado con unas prácticas que hayas hecho o es externo a las prácticas? Exacto, lo hice con las prácticas. Con las prácticas del máster de comercio internacional hice las prácticas en la empresa esta de Mm. turrones de Gijona. Cla- Claro. Y luego seguías ahí, entiendo. Sí, estuve Mm. una temporada ya allí, pero enseguida cambié. Claro. Mm. Sí, no viene mal comentar esto, ¿no? Porque muchas veces también es cierto que es el tema de las prácticas es esa palanca, ¿no? Que te ayuda a incorporarte al sector en muchos casos. Mm, De hecho, por ejemplo, en Yecla, que ahí tuvo un puesto de más responsabilidad, a la hora de hacer la entrevista también comenté todo lo que hacía en prácticas, era una empresa bastante reconocida de turrón, entonces pues eso me ayudó también, me dio una especie de plus a la hora de la entrevista de trabajo, porque había gente que también tenía experiencia. Yo experiencia no tenía tanto, pero como era una buena empresa y describí muy bien las labores que realizaba, pues eso me dio un plus. claro, claro, sin duda. Y antes, Antonio, hablabas del tema del tema del Erasmus, ¿no? La oportunidad que tuviste. Entonces sí que me gustaría tocar un poco este tema, ¿no? Porque al final sí que es cierto que en otros sectores, en otras profesiones, quizá no tanto, pero sí que en comercio internacional, en international business, el tema de ir al extranjero es algo clave o algo que también te puede impulsar bastante en tu carrera profesional. Entonces sí que me gustaría preguntarte qué destacarías a nivel experiencia, ¿no? Yo realicé el Erasmus en Londres y como experiencia increíble porque te abre mucho la mente, te hace desenvolverte en un entorno que no es el tuyo, entre comillas, salir de la zona de confort, te hace madurar, el vivir más independiente, el buscarte un poco la vida, ¿vale? De hecho, después también el haber puesto en el currículum que he sido Erasmus para puestos en el departamento de exportaciones ha sido un plus. ¿Por qué? Porque si tú has sido Erasmus, has estado en entornos cambiantes, te has podido adaptar muy bien al entorno, al idioma y eso siempre es un plus a la hora de trabajar en un departamento de exportación. Una duda también que puede surgir, Antonio, no sé si es el caso del instituto en el que estés, pero suele ser habitual que, por ejemplo, en este tipo de enseñanza de formación profesional en comercio internacional se suelen ir de Erasmus o no es habitual. Sí, y de hecho te voy a comentar, yo también me fui de Erasmus de profesor, bueno, de profesor.
en intercambios de estos de una semana simplemente para promocionar el instituto donde estaba, promocionar los intercambios entre estudiantes. Y la verdad que nosotros, o sea, en comercio internacional se ofrece muchísimo y es una experiencia que los alumnos tienen que aprovechar. Completamente. Sí, al final es algo clave también, Antonio. Si te parece ahora pasando al tema, bueno, de la formación profesional, ¿no? Que es el tema que, bueno, que recién acabas de tocar y sí que me interesaría profundizar un poco, es actualmente qué asignaturas o módulos impartes en tus clases. A ver, actualmente, como hemos hablado de récord antes, estoy de profesor de actividades comerciales y el año que viene seguramente vuelvo otra vez a comercio internacional. Pero bueno, hace un par de años, que fue la última vez que estuve dando comercio internacional, daba gestión administrativa del comercio internacional, básicamente Incoterms, cómo puedes importar, exportar, etcétera, tasas aduaneras, todo ese tipo de los despachos de aduana, todo ese tipo de cosas. También daba negociación internacional, ¿vale? Y era tutor de segundo de ciclo formativo de grado superior de comercio internacional. Ya te digo que les buscaba yo las prácticas. Tiene sentido al final. Yo también había sido en su día, bueno, había sido estudiante, ¿no? de formación profesional de este rubro y al final sí que es cierto que, bueno, las dos asignaturas que me comentabas que impartías en su día son para mí dos de las más significativas, ¿no? Porque se tocan muchas cosas que después a la hora de ponerlo en práctica te das cuenta que son de las que más son, bueno, necesarias en el día a día. Y ahora tocando un poco el tema de la FP en general, ¿no? ¿Qué destacarías de esta modalidad de enseñanza, ¿no? Porque últimamente está habiendo un poco más de tendencia con esto. Sí, hay como una especie de boom en la FP actual. A ver, yo creo que es una buena salida. ¿Por qué? Porque te preparan específicamente para un puesto de trabajo. O sea, es formación para que tú después realices en la empresa. No es tan teórico como en la universidad, que muchas veces hay mucho contenido teórico, pero falta un poco más de mundo real, por así decirlo. Normalmente, a ver, los profesores de FP que tienen una experiencia laboral en empresa privada suelen ser bastante buenos. ¿Por qué? Porque pueden transmitir esa experiencia privada al campo de la docencia y pueden aconsejar muy bien a los alumnos y alumnas. Y también me comentabas antes que, bueno, que el año pasado estabas como profesor, ¿no? En este tipo de, Sí, hace de 2 años. Es que actualmente, o sea, estoy en un instituto de Torrevieja, ¿vale? Pero yo llevaba 4 años en Cataluña, de los cuales los 2 últimos años que estuve en Cataluña impartí eso, el ciclo formativo de grado superior de comercio internacional. Claro. Sí, lo que me gustaría tocar también sobre este tema es qué salidas profesionales suelen ser habituales, ¿no? Porque también es cierto que esto también al final va a depender mucho de qué, en este caso en España, ¿no? De qué comunidad, de qué provincia estés, porque evidentemente si hablamos de Barcelona, hablamos de Valencia, las salidas igual van a ser diferentes a las que están en el interior, ¿no? Sí, comparto al 80% opinión. Te comento, a ver, en el ciclo formativo de grado superior de comercio internacional, a ver, los transitarios se rifaban a los alumnos directamente. Si tú querías trabajar en una transitaria, era muy fácil. Ten en cuenta que nosotros, a ver, en este tipo de ciclos, como te he dicho, por ejemplo, GAFI es una cosa muy específica que se da a fondo en este tipo de ciclos y eso es lo que más demanda, por ejemplo, los transitarios. Y después había otro tipo de salidas que eran un poco, sí, más comerciales, como puede ser en departamentos de exportación de cualquier empresa que esté exportando, tanto de ayuda de asistente de exportación o empezando a viajar en el sentido de que si muchas veces los idiomas son esenciales en este tipo de ciclos, entonces si una persona habla un idioma específico, pues puede venir muy bien también para las empresas. Completamente. No, al final, a ver, te comentaba el tema de la salida profesional, porque sí que es cierto que por lo menos en Valencia, lo que decías, ¿no? Al final el tema de las transitarias, las navieras también, toda la parte Sí. logística portuaria y demás suelen ser las salidas más habituales, ¿no? Pero evidentemente también hay muchísimas más alternativas. Y por otro lado, si tuvieras que destacar tres conocimientos, tres habilidades, ¿no? que sean claves para poder desempeñar este tipo de funciones en el sector, ¿cuáles dirías? Vale, la primera, idiomas. Idiomas, cuando digo idiomas, es como mínimo inglés. Hoy en día, a ver, en un mundo globalizado, con una persona, por ejemplo, francesa, te puedes comunicar en inglés. Lo ideal sería tener 2 idiomas, pero con inglés ya te puedes comunicar más o menos con muchísima gente.
Después, otra cosa que destacaría sería don de gentes y adaptabilidad. En el sentido que en exportación muchas veces, si te toca viajar, te tienes que adaptar un poco al país donde vas y tienes que conocerlo, aunque sea mínimamente, ¿vale? Entonces, no puedes ser tampoco una persona extrovertida, o sea, perdona, una persona introvertida, porque si no, al final, a la hora de hacer negocios, pues te dificultaría mucho las cosas. Bueno, y Mm. por último te iba a decir, a ver, algo de gestión administrativa. O sea, me refiero a tener la curiosidad de, oye, esto de los contenedores, y si importo de tal país, ¿puedo hacer aquí algo de negocio? Si te pica el gusanillo ese, también el ciclo formativo de grado superior de comercio internacional y de transporte y logística están bastante bien. No viene mal, como comentaba al final, el tema de tener en cuenta estos conocimientos e incluso también habilidades, ¿no? Porque a veces en la formación, sea cual sea, nos quedamos con el conocimiento, pero también es importante el tema de las habilidades, ¿no? Interpersonales y demás, sobre todo a la hora de negociar también. Sí, sí. Eh, Otra última cosa que quería tocar del tema de la formación profesional, Antonio, es el tema de la FP Dual, ¿no? Porque no se habla mucho de esto. No sé actualmente o en su día Lo cómo lo están, vería. a ver, la FP Dual está muy bien, lo que pasa que dependiendo también de la comunidad, o sea, dependiendo de la comunidad donde estés en España, se realiza de una manera u otra, ¿vale? A ver, la FP Dual está bien, lo que pasa que para el alumno, o sea, es una carga de trabajo importante entre la formación en el centro y después el trabajo es una carga importante. A ver, normalmente los alumnos que se seleccionan para la FP Dual son un poco los que pueden encajar en el sentido de responsabilidad, de aptitudes, de conocimientos. Está muy bien, pero también el alumno tiene que tener en cuenta que si hace FP Dual, pues son unas horas que tiene que dedicar y que tiene que ser responsable y ciertas cosas que son importantes porque va a ser uno más en la empresa y al principio lo que va a recibir es formación. Sí, ¿No? estoy completamente de acuerdo. Al final tiene que haber esa predisposición, pero creo que a veces ese sacrificio es importante porque al final la formación profesional, ¿no? Como bien indica su designación, al final bueno, te lleva al mundo laboral de una forma mucho más ágil, ¿no? Respecto a otras modalidades. Entonces, yo creo que al final el tema de la FP Dual te suma esa experiencia, ¿no? Que después a largo plazo lo vas a agradecer, ¿no? Sí, sí, lo que pasa que muchas veces al principio los alumnos, bueno, ostras, mira las horas que tengo que hacer. Claro. Ostras, es que no puedo en estos momentos realizar este esfuerzo. Mm, Y bueno, yo qué sé, depende mucho del alumno, claro. ¿vale? O Mm, sea, que es que tienes alumnos que te pueden decir, sí, yo quiero hacer FP Dual, pero yo me he encontrado con estos casos de empezar la FP Dual y decir, no, 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 no. Quiero hacer una formación en centros de trabajo sencilla y poco más. mm. Completamente. Si te parece, Antonio, para ir cerrando, me gustaría, si puedes, comentar bueno, dos consejos que le darías, vamos a dividirlo en dos. En primer lugar, dos consejos que le darías a aquellos bueno, que quieran iniciarse a estudiar en este caso, este ciclo formativo, y por otro lado, aquellos que, bueno, quieran llegar a aquel puesto, ¿no? Que estuviste en su día o que pasaste por varias empresas como Export Area Manager. A ver, los que estén interesados en estudiar el ciclo formativo del grado superior de comercio internacional, pues a ver, yo primero lo que le diría es que tengan claro a lo que se quieren dedicar en un futuro. ¿Sabes? Eso es lo primero. Y si se ven en algo relacionado con exportación, logística o transporte, estos ciclos formativos son ideales. Como ya he dicho antes, el grado de inserción laboral es muy grande porque no hay tanto profesional que tenga esos conocimientos de comercio internacional, de transporte y logística. Eso por un lado. Y después, para llegar a ser Sport Manager, pues esfuerzo, sacrificio y trabajo. Cuando tú estás trabajando en comercio internacional, directamente muchas veces llevas móvil de empresa, no tienes un horario definido, tienes que viajar. Lo que pasa que esto es como todo esfuerzo normalmente, si picas mucho, tiene su recompensa.